Hola a todos, es un placer acompañarlos en esta nueva cápsula del Diplomado de Evaluación de Políticas y Programas Públicos. En el presente video les hablaré sobre el PAE, es decir, sobre el Programa Anual de Evaluación que de forma anual la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño y el Coneval, emiten como hoja de ruta para la conducción de las evaluaciones que se deben llevar a cabo en cada ejercicio fiscal. Primero que nada, vamos a revisar sus orígenes. Los orígenes del PAE van de la mano con el surgimiento del PBR-SER en el gobierno federal. El primer programa anual de evaluación se emitió en 2007 con el propósito de controlar, regular y coordinar el proceso de evaluación que deben seguir las distintas dependencias y entidades responsables de los programas presupuestarios sujetos a evaluación. Su surgimiento fue intuitivo y casi obvio, ya que si se tenía la obligación de hacer evaluaciones, era necesaria la existencia de un instrumento detallado que pudiera regular cómo se iban a hacer, cuándo se iban a hacer, qué tipos de evaluaciones se iban a realizar y cuál es el papel de los actores o instancias responsables, entre otras. Precisamente todo este tipo de información es el que se define en el Programa Anual de Evaluación. Ciertamente, si comparamos el Programa Anual de Evaluación del presente año con la primera versión de 2007, se van a identificar importantes diferencias, ya que el PBR-SER ha evolucionado a lo largo de estos años y ahora la implementación de las regulaciones se hace de forma más completa, ya que en un principio no se tenía la claridad sobre ello. Es normal que conforme va avanzando el tiempo y conforme va madurando un proceso o regulación, se vayan afinando algunos aspectos que ahorita ya tenemos plenamente consolidados. Desde el artículo 134 constitucional, todos los gobiernos, todas las dependencias y entidades tenemos la obligación de evaluar los recursos con los cuales operamos. Desde programas de subsidios, apoyos directos a la población, hasta programas con los que se financian áreas técnicas como la web. Tenemos la obligación de evaluar. La Constitución no te dice nada más. Por esto se emitieron los lineamientos generales de evaluación que te dan cierta luz al respecto. En ellos se definen los tipos de evaluación y se define más o menos el papel del Coneval, de Hacienda y en su momento de Función Pública, pero no te dice cuándo se van a hacer las evaluaciones. Entonces, la esencia del Programa Anual de Evaluación es tener el control, pero sobre todo, vincular los resultados de las evaluaciones que se hacen en cierto tiempo, que por lo general corresponde al proceso presupuestario. Para completar lo establecido en la Constitución, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los lineamientos generales, en abril del 2021 se emitieron las disposiciones para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal evalúen por sí mismas los programas presupuestarios bajo el ámbito de coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la cual se norma la posibilidad de que la evaluación sea realizada por un equipo de personas servidoras públicas adscritas a la dependencia desde donde se opera el programa, pero que no estén involucrados de forma directa en la operación del mismo. Los resultados de las evaluaciones pueden ser tomados en cuenta para la formulación del anteproyecto y del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el siguiente o para los siguientes ejercicios fiscales. Entonces, si no tenemos este control por medio de un documento normativo que te diga qué vas a hacer, qué evaluación vas a hacer, cómo la vas a hacer y cuándo la vas a hacer, pues toda esa vinculación con el proceso presupuestario se rompe. Todo esto no es una camisa de fuerza, ya que no significa que las dependencias y entidades responsables de los programas no puedan por sí mismos hacer sus evaluaciones. Desde los lineamientos generales de evaluación y en los mismos programas anuales de evaluación se contempla la figura de evaluación complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de las evaluaciones programadas por el PAE, o por el Coneval o Hacienda, las dependencias pueden hacer las evaluaciones que consideren pertinentes. A estas evaluaciones les llaman complementarias. Hacienda y el Coneval podemos opinar sobre los tiempos, las metodologías o sobre el contenido en sí mismo de la evaluación. Sin embargo, quienes deciden si se hace o no y cómo se hace son las mismas dependencias y entidades que las proponen por medio de su área de evaluación, que como veremos en este módulo, son las áreas encargadas de los asuntos administrativos de las evaluaciones, por lo que ellas realizan la contratación o conformación de la instancia evaluadora.
Comúnmente este es un recurso que las dependencias y entidades que tienen un mayor expertise en la materia de evaluación ocupan comúnmente, cuando ya se ponen más creativos y deciden hacer evaluaciones un poquito más complejas, como lo son las evaluaciones de impacto y de costo-efectividad. Ahí tienen mayor libertad de definir sus propias metodologías. En cambio, las dependencias o entidades que no tienen tanta experiencia en la materia difícilmente podrán proponer algo sólido y útil, por lo que se limitan a lo establecido en el PAE. Con respecto al uso de la información, vale la pena enfatizar que en esta nueva administración los resultados de las evaluaciones existentes son determinantes para formular eliminaciones, funciones o surgimiento de programas. También fueron un factor para determinar las reducciones y aumentos presupuestarios, o en sí, para las decisiones presupuestales sobre los programas existentes. A pesar de que esta práctica existe, todavía falta articularla y estructurarla de mejor manera, de modo que se pueda comprobar de manera sencilla la utilidad de los resultados de las evaluaciones. Hasta aquí el presente video, el cual espero les sirva para entender tanto el origen como la utilidad del Programa Anual de Evaluación. Hasta pronto.